Hola, buenas noches. Vamos a hacer un video de prueba para ver si podemos hacer clases virtuales. Esta primera clase es una clase como de arresto para ver todo lo que corresponde a los niveles de lectura. Vamos a empezar muy desde el principio. Hoy día es 28 de mayo de 2020 y nuestro objetivo, un objetivo bastante amplio, manejar algunas herramientas para responder preguntas, ya que nosotros tenemos como misión prioritaria el hecho de enseñar bien a responder preguntas de lectura. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. En primer lugar, tenemos que entender dos premisas. La primera de ellas es que existen diversos niveles de comprensión lectora. Los niveles de comprensión lectora significa que nosotros vamos a acceder a la lectura de una manera sencilla, después un poquito más complicada y de a poco nos vamos a ir metiendo en lectura, cosas que hay que entender que son más difíciles de comprender, ¿no? Entonces a eso se refiere. Lo mismo que en un juego de video, ¿no es cierto? Uno va avanzando en distintos niveles de las batallas, por ejemplo. Así mismo nosotros en la lectura podemos ir accediendo de a poco a distintos niveles para llegar a los niveles más complejos. Y lo segundo que vamos a tratar de entender es esto, fíjense bien. Así como hay distintos niveles, también hay preguntas distintas que se hacen para cada nivel. Entonces, lo que nosotros nos piden va a depender del tipo de pregunta que nos hagan. Eso, en el fondo, nos va a dar el título de nuestras clases. Por lo menos esta es la primera de una serie de clases que están destinadas a esto, cómo responder preguntas abiertas. Y vamos a empezar con una pregunta muy sencilla que está sacada de la lectura de un artista del trapecio del cuento de Franz Kafka. Este cuento es de Franz Kafka. ¿Cómo es el arte del trapecio? Y vamos a ver cómo nosotros podemos tratar de abordar esta pregunta. ¿Por qué? Porque lo que se está pidiendo ahora es la respuesta a preguntas abiertas. Si se fijan bien, estas preguntas se usaban mucho antiguamente y se dejaron de usar durante un tiempo para darle paso a las preguntas con alternativas, por ejemplo. Pero hoy en día se ha vuelto atrás, ¿no es cierto?, para hacer preguntas de este tipo, que son preguntas totalmente abiertas que uno tiene que escribir. Entonces, tenemos un desafío doble al aprender a redactar una respuesta. Entonces, lo primero que nos llama la atención acá a nosotros, evidentemente, tiene que ser esto. Los signos de interrogación, que evidencian que acá hay una pregunta. Hay preguntas que vienen disfrazadas y que no traen signos de interrogación. Eso lo vamos a ver después. Entonces, seguidamente, ¿no es cierto?, nos encontramos con este tipo de palabras que nos indica que es un adverbio interrogativo que dice ¿cómo es el arte del trapecio? Este es el primer síntoma que nos va a indicar qué es lo que se nos está pidiendo. Cuando se pregunta cómo, se está preguntando la manera en que ocurre algo, el modo en que ocurre algo. Si se nos pregunta por qué, se nos está preguntando por la causa de una acción o de una situación. Si se nos pregunta para qué, se nos está preguntando por una finalidad. Entonces, lo primero que nos va a llamar la atención acá, ¿cómo es el arte del trapecio? Lo segundo que nos va a llamar la atención es esta palabrita de acá, que es el verbo. Se nos está preguntando la esencia de alguna cosa. Entonces, cuando se nos hace una pregunta de este tipo, ¿cómo es el arte del trapecio?, nosotros tenemos que tomar la misma pregunta para redactar nuestra respuesta. La respuesta la vamos a sacar de acá mismo, de esta pregunta. Entonces, vamos a comenzar por la parte final. Vamos a tomar todo esto y vamos a encabezar así nuestra respuesta. Respuesta. El arte del trapecio. Y vamos a volver atrás y vamos a usar el mismo verbo, es. ¿Se fijan? Y ahí nosotros vamos a buscar la información que necesitamos
para completar nuestra pregunta. Hasta aquí por lo menos vamos más o menos bien y vamos a dejar hasta acá esta primera parte para irla editando. Si tenemos otra pregunta con respecto de la misma lectura, que es el cuento Un artista del trapecio de Franz Kafka, ya lo habíamos mencionado antes, pero acá tenemos otra pregunta que también es una pregunta relativamente fácil, que es solamente de repetir información, es decir, ubicar la información en el texto y llevarla a la respuesta, sin dar opiniones, sin hacer inferencias y sin hacer un mayor trabajo de más que reconocer la información que se nos entrega. Nosotros vamos a tener los mismos signos de interrogación, ¿no es cierto?, que nos van a revelar que acá nosotros estamos delante de una pregunta, ¿no?, y no de una instrucción de otro tipo. Y vamos a poner atención inmediatamente también en el adverbio interrogativo ¿por qué? ¿Mm? Y eso nos va a remitir también rápidamente para que mencionemos lo que son las marcas textuales, que son los elementos que nos van a dar muchas veces, el 90% de las veces nos va a dar la clave de cómo vamos a responder la pregunta. Las marcas textuales son aquellas pistas, aquellas señales, los indicios que nos van a indicar a manera de un investigador privado. Vamos a averiguar qué es lo que se nos está preguntando y cómo podemos responder de mejor manera, ya sea recurriendo a la gramática de la pregunta como a la información que hay dentro de la misma lectura. Todavía no nos vamos a meter en la información de la lectura, estamos viendo solamente aquellas partes que se refieren a la construcción de la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, las marcas textuales son pistas. Las pistas son de diferentes tipos, ¿no? Las más conocidas son los conectores textuales, que en el fondo están relacionados con los adverbios interrogativos que nos vamos a encontrar. El primero, ¿no es cierto?, es el adverbio interrogativo ¿por qué? Ya habíamos mencionado que cuando se nos pregunta por qué, nosotros tenemos que buscar causas. Entonces, cuando vayamos a la lectura, podemos nosotros tratar de buscar un adverbio de este tipo. ¿Por qué? Porque esto también revela una causa, de alguna manera. Es uno de los conectores típicos para establecer relaciones de causa y efecto dentro de las oraciones. Y después del adverbio interrogativo, nosotros vamos de nuevo a recurrir al verbo. A veces nosotros nos van a hacer la pregunta no con el mismo verbo que aparezca en la lectura, pero sí con un verbo que represente un sinónimo. En este caso, el verbo permanecer significa persistir, significa durar, ¿no es cierto? Significa subsistir, estar en un periodo más o menos largo de tiempo en una acción o en una situación. Eso significa permanecer. Entonces, cuando vayamos a la lectura, nosotros vamos a tener que buscar o el verbo permanecer o un sinónimo. Para eso tenemos que tener un uso del vocabulario más o menos de acuerdo a nuestro nivel de comprensión. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en la pregunta anterior. Si nos fijamos bien, acá vamos a tomar desde aquí en adelante la respuesta. Para establecer respuesta, el artista permanecía, el mismo verbo, en el trapecio, fíjense bien, día y noche o día y noche en el trapecio, como quieran.
día y noche. Y aquí es donde nos vamos a recurrir a este elemento que está acá, ¿no es cierto?, para conectarlo con el resto de la respuesta, que es la información que se nos está pidiendo. Y ahí vamos a ver, si nos preguntan por causa, el por qué, que va separado y con tilde, como pregunta, casi exige la respuesta del por qué. ¿Por qué? Entonces, tanto en la primera respuesta como la segunda, nosotros la vamos a completar diciendo, acá en este caso, el artista permanecía día y noche en el trapecio porque tenía un afán de perfección profesional que luego se le había hecho costumbre. Esa es la información que se nos está pidiendo, es decir, lo que viene después de esto, pero todo esto lo vamos a sacar de la misma pregunta. ¿Se fijan? Para responder vamos a sacar la mitad de la información de la respuesta de la misma pregunta y el resto la vamos a sacar de la lectura. Entonces vamos a repetir la respuesta. El artista permanecía día y noche en el trapecio porque tenía un afán de perfección profesional que luego se le había hecho costumbre. Y en la pregunta anterior, que era ¿cómo es el arte del trapecio?, la respuesta era el arte del trapecio es. Todo eso lo habíamos sacado de la misma pregunta y el resto de la respuesta la vamos a sacar de la lectura. El arte del trapecio es uno de los más difíciles entre los accesibles al hombre, porque se nos preguntaba ¿cómo es? Y la palabra difícil tiene relación con una manera, con un modo, el modo difícil o la manera difícil. ¿Se fijan? Es uno de los más difíciles entre los accesibles al hombre. Y esto lo vamos a dejar hasta acá por ahora para pasar a la pregunta siguiente. Pues bien, las preguntas que acabamos de ver, ¿no es cierto?, corresponden a este primer nivel de comprensión lectora, que es el más sencillo y consiste en ¿qué? Obtener, también ubicar información explícita. Y en el fondo repetirla. Te preguntan, por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Y el caballo era blanco. Es decir, una cosa demasiado sencilla, a pesar del ejemplo un poquito grosero del caballo blanco de Napoleón, que constituye un chiste, que digamos es muy obvio que el caballo blanco de Napoleón es blanco. En este caso, la información explícita es muy obvia. Simplemente hay que repetirla, nada. Y la diferencia entre lo explícito y lo implícito radica en eso. Lo explícito es aquello que está dicho. Aquello que está dicho. Es decir, no hay que darle más vuelta al asunto porque lo que se dijo está ahí escrito y ahí permanece. En cambio, cuando pasemos a los demás niveles, nos vamos a encontrar con información implícita. ¿Y qué significa información implícita? Aquello que no está dicho. Fíjense bien. Lo que no está dicho. Pero ¿qué? Si lo que no se dijo y no existe. Pero sí, en algunos casos nos vamos a encontrar con que hay cosas que no se dicen, pero se sobreentienden. ¿Qué significa se sobreentienden? Por ejemplo, tú estás descansando, viendo televisión,
y pasa la mamá y te dice, oye, están sucios los vidrios, ¿no? Y eso te está dando una información, ¿te fijas? Nada más. Pero en el fondo te está diciendo, por favor, ¿por qué no limpian los vidrios? ¿Te fijas? Eso es implícito. No te está diciendo, no te está dando la orden directa de decir, oye, limpia los vidrios, o no te está pidiendo, por favor, limpia los vidrios. ¿Mm? Pero te está diciendo otra cosa, te está dando un mensaje que lleva detrás una instrucción que no está dicha. Es una información implícita. Entonces, eso es lo que nos va a costar más cuando pasemos ya al segundo nivel y después imagínense cuando pasemos al tercer nivel y el cuarto nivel de comprensión lectora, que hay cosas que son bastante complejas, pero las vamos a ir viendo de a una y vamos a tratar de sacar ejemplos de la lectura que estamos viendo ahora. Bien, eso es suficiente por hoy. Como a manera de prueba, nos despedimos. Hasta el próximo video. Muchas gracias.